Naturalmente, a medida que nos acercamos a la fecha del 19 de diciembre, que marca el punto más cercano a la Tierra, tendremos la oportunidad más significativa de utilizar los cientos de telescopios disponibles en la Tierra, junto con los telescopios espaciales Hubble y Webb, para recopilar nuestros datos más completos sobre este objeto. Así que, para reiterar, el 19 de diciembre de 2025, en solo 12 días, TREE Atlas se encontrará en su aproximación más cercana a la Tierra, y el objeto que muchos inicialmente desestimaron como simplemente un cometa, está mostrando un comportamiento atípico para los cometas. Un anti-tail apuntando hacia el Sol, alcanzando los 60.000 kilómetros, 5 veces el diámetro de la Tierra mientras el objeto se aleja. A medida que se retira hacia el vacío del frío espacio, observamos un cambio de color del rojo al verde y luego a un azul eléctrico, contrariamente a lo que esperaríamos si se desvaneciera a gris. Además, la relación de metanol a cianuro de hidrógeno se registra en 124.1, presentando una química tan extraordinaria que solo ha sido observada una vez antes en el cometa más extraño jamás documentado. La NASA lo describe como natural, mientras que Abby lo ve como un jardinero amistoso cultivando vida o un asesino en serie esparciendo veneno. Si eres de aquellos que han estado siguiendo los desarrollos en torno a TREE Atlas y sientes que algo de la narrativa oficial no concuerda, no estás solo. Presiona el botón de suscripción, dale un me gusta y vamos a profundizar en las imágenes de Hubble que no están explicando, las señales de radio que están minimizando y los restos de partículas pesadas que no deberían estar allí. Porque en solo 12 días obtendremos nuestra última mirada clara a este objeto antes de que desaparezca para siempre. Comencemos con la evidencia visual, que parece estar siendo ignorada. El 30 de noviembre de 2025, Hubble capturó a TREE Atlas a una resolución de 0.04 arcsec por píxel, proporcionando la imagen de mayo R detalle que hemos obtenido de este objeto, revelando un anti-tail inconfundible que se extiende más de 60.000 kilómetros hacia el Sol. En la física cometaria estándar, los anti-tails suelen ser considerados ilusiones ópticas. Cuando la Tierra intersecta el plano orbital de un cometa, observamos ambos lados de su estela de polvo simultáneamente, creando la ilusión de que la materia se dirige hacia el Sol. Sin embargo, esto es simplemente un truco de perspectiva. La materia en realidad no se mueve hacia el Sol, simplemente parece que lo hace desde nuestro ángulo ante TREE Atlas. Sin embargo, permanece consistente en mostrar esta extensión hacia el Sol, evidente en la imagen de Hubble, tomada en julio. Después del perihelión, la dirección del anti-tail cambió en relación con el movimiento del cometa. El análisis de Abby es directo en: este fenómeno no es típico en los cometas conocidos y requiere más explicación. Lo que hace difícil de ignorar es que el anti-tail apunta constantemente hacia el Sol, independientemente del movimiento del objeto. Esto contradice la naturaleza del viento solar, que es un estallido de partículas cargadas que viajan a 400 kilómetros por segundo y despojan material del Sol. Las colas de los cometas siempre apuntan en dirección opuesta al Sol. Tanto las colas de polvo como las colas iónicas siguen esta regla. La materia fluye con el viento solar, no en contra de él. Sin embargo, TREE Atlas está mostrando un chorro enfocado, una lanza estrecha dirigida de frente al viento solar. El astrónomo aficionado Michael Jagger ha producido comparaciones lado a lado con cometas típicos. El cometa Lemmon, un visitante familiar de nuestro sistema solar, exhibe dos colas, en una de polvo y otra iónica. Ambas son arrastradas hacia atrás por la presión solar. En contrast, TREE Atlas muestra no solo estas dos colas, sino también una proyección hacia el Sol, que no tiene una explicación natural. El artículo de Lu anticipó este resultado, incluso antes de que se capturara la imagen el 30 de noviembre. Predijo que si TREE Atlas liberaba un enjambre de objetos macroscópicos cerca del perihelión, estos se separarían del núcleo por aproximadamente 60.000 kilómetros hacia finales de noviembre. La imagen de Hubble lo confirma exactamente. No se trata de un golpe de suerte, es modelado predictivo. Cuando TREE Atlas apareció por primera vez, era de un rojo profundo y oscuro, el color de un objeto afectado por rayos cósmicos durante millones de años, típico de los viajeros interestelares. A medida que se acercaba al Sol, se tornó verde, como resultado de la vaporización de moléculas de cianógeno de carbono diatónico, debido al calor solar, que es raro pero natural. Ahora, mientras se aleja del Sol y se retira hacia el frío, brilla en azul eléctrico. Un detalle que aún no se ha explicado de manera adecuada. La luz azul indica alta energía. En la Tierra la vemos en fenómenos como los relámpagos, en reactores nucleares y en las llamas más intensas en el espacio. El color azul generalmente significa gases ionizados, monóxido de carbono y nitrógeno que arden a temperaturas extremas. Pero aquí está el problema. TREE
Atlas se está alejando de la fuente de calor. Ya ha pasado el parahelion, y la intensidad del Sol disminuye con cada segundo. Por lo tanto, el objeto debería estar enfriándose. El proceso de desgasificación debería estar disminuyendo, y su brillo debería volver a un rojo o gris. En cambio, el azul está intensificándose, lo que sugiere una fuente de energía interna. Una posible explicación es que el Sol despojó la antigua corteza roja, exponiendo hielo prístino de otro sistema estelar, una superficie fresca que nunca habíamos visto antes. Mientras que eso es una posibilidad, no explica por qué el azul persiste a medida que el objeto se enfría. Otra teoría, que mantiene a los investigadores desvelados, sugiere que el azul no es solo química, sino que es un exhaust. Si Tree Atlas utilizara el Sol para un maneuver de Overthon, impulso de asistencia gravitacional, amplificado por el uso de motores en su aproximación más cercana a el brillo azul podría ser el remanente de un sistema de propulsión que sigue activo a medida que el objeto acelera hacia el exterior. Esto sigue siendo especulativo, pero la secuencia de colores, del rojo al verde al azul, parece sistemática, similar a como si fuera la ignición en el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array ALMA. Ha estado investigando la nube de gas que rodea a Tree Atlas, y los resultados son sorprendentes. Cantidades masivas de metanol SHO y cianuro de hidrógeno HCN han sido detectadas. Estas no son moléculas aleatorias, son compuestos prebiológicos, bloques de construcción para aminoácidos. Por ejemplo, la adenina es una base en el ADN y forma la química orgánica necesaria para la vida. Aquí está el detalle sorprendente en la relación de metanol a cianuro de hidrógeno, es de 124.1 AN. Esa cifra es astronómicamente alta. El único otro cometa que tenía una relación remotamente similar fue ese 2016 R2, que es uno de los objetos químicos más bizarros jamás registrado. Sin embargo, C2016 R2P provenía de nuestro sistema solar. Tree Atlas vino de algún lugar más allá. Avi lo plantea la pregunta de forma directa. ¿Es este objeto un asesino en serie que trae veneno o un jardinero amistoso? El cianuro de hidrógeno es mortal, sí, pero en términos cósmicos, es un kit inicial. El metanol es un ingrediente fundamental para la vida. Se encuentra en regiones de formación estelar, en discos protoplanetarios y en las atmósferas de lunas como Titán. Los microorganismos en la Tierra utilizan el metanol como su única fuente de energía. Las plantas lo producen naturalmente a partir de la descomposición de las paredes celulares. Así, Tree Atlas es un vehículo de panspermia, un cometa natural que transporta ingredientes para la vida. Su química tiene sentido. Sin embargo, la relación específica, el patrón de ventilación y los chorros direccionales sugieren un nivel de control que es inusual. Si estuvieras diseñando una sonda para sembrar mundos, la cargarías con moléculas prebiológicas, las protegerías en una cápsula congelada y las liberarías una vez que el calentamiento solar activara el cargamento. Apuntarías la dispersión utilizando chorros direccionales. También dejarías partículas pesadas que resisten el viento solar y se asientan en órbitas estables, exactamente lo que estamos observando en el 10 de noviembre. El telescopio de radio Meerkat, en Sudáfrica, detectó emisiones de Tree Atlas a 1665 y 1667 MHz. Internet estalló en especulaciones. Está comunicándose. ¡Es una señal! Sin embargo, la explicación oficial alega que estas señales son simplemente radicales hidroxilo, o descomponiéndose bajo la luz solar. Una explicación natural y mundana. Pero aquí está el detalle que decidieron ocultar en la señal. Es notablemente constante. El ruido normal de radio tiende a fluctuar mientras el objeto rota, y los respiraderos activos se orientan cíclicamente hacia y desde la Tierra, causando variaciones AMPC. Sin embargo, el murmullo de Tree Atlas permanece constante. Si esto es desgasificación natural, implica que la ventilación está distribuida de manera perfectamente uniforme en su superficie, o que la rotación es tan rápida que la señal se promedia uniformemente. Si es artificial, una onda portadora constante sería exactamente lo que esperarías de un sistema en funcionamiento, ya sea en modo de espera o retransmitiendo información. Nadie está llamándolo alienígena, pero la ausencia de fluctuación en la señal permanece sin explicación. Esto nos lleva al punto que eleva la discusión de mero extraño a deliberadamente intencional. Tree Atlas está desprendiendo partículas del tamaño de guijarros no polvo fino. Estas partículas son demasiado grandes para ser desplazadas por la presión de la radiación solar. El polvo fino puede ser barrido del sistema solar por la luz solar en cuestión de semanas. Las partículas pesadas, sin embargo, permanecen atrás y se asientan en órbitas, integrándose en nuestro sistema solar. ¿Por qué es esto significativo? Porque si estuvieras sembrando vida en un sistema solar,
no utilizarías un aerosol, usarías semillas pesadas que perduran mucho después de tu partida semillas, que los planetas futuros podrían encontrar, y que podrían sobrevivir a la entrada atmosférica para depositar su carga en una superficie. El momento de esta liberación es lo que genera sospechas. 3. Atlas expulsa este material solo después de sobrevivir al Sol, tras pasar por el perihelión. Es casi como si el Sol hubiera servido como un desencadenante anunciando he llegado. Estoy caliente, libera la carga. ¿Son estos paquetes biológicos dormidos? ¿Son muestras geológicas diseñadas para flotar hasta ser encontradas? ¿O son simplemente rocas? 3 Atlas sigue una trayectoria hiperbólica viajando demasiado rápido para ser capturado por el Sol. Simplemente está pasando, pero la manera en que lo hace está generando nerviosismo entre las dinámicas orbitales. El objeto muestra aceleración no gravitacional. Los cometas hacen esto de manera natural. El desgasificado produce empuje, pero ese empuje suele ser caótico. Suele hacer que el cometa tumbe, es desordenado. Sin embargo, 3 Atlas se presenta de forma suave. La aceleración es consistente, y esos chorros, con el anti-tail, apuntando hacia el Sol, funcionan como estabilizadores, manteniendo la orientación del objeto. Luz sugirió hace meses que si esto fuera artificial, podría utilizar el Sol para un impulso gravitacional, zambullirse profundamente, activar los motores en la aproximación más cercana, salir catapultado a máxima velocidad en 3. Atlas realmente se zambulló en profundidad, resistió la cercanía que podría haber desintegrado un montón de escombros, no se desintegró, se iluminó, cambió de color y salió con una trayectoria que se desvía ligeramente de una curva puramente gravitacional. ¿Está corrigiendo su rumbo o simplemente intenta abandonar este lugar lo más rápido posible? En 12 días, 3 Atlas alcanzará los 1,88 unidades astronómicas de distancia de la Tierra, unos 269 millones de km, una gran distancia, pero dentro del alcance de todos los principales telescopios en la Tierra y en el espacio. El James Webb lo está vigilando. El Hubble lo está observando. Cada plato de radio que pueda inclinarse apuntará a ese punto azul brillante que estamos buscando, la extractura. Esa brillante coma, el gas y el polvo, también actúa como una cortina. Envuelve el núcleo en una neblina que puede alcanzar miles de kilómetros de grosor. Sabemos que es grande, tal vez de 5 kilómetros de ancho, pero no podemos resolver su forma. ¿Es una roca irregular o tiene una forma suave y cilíndrica? El 19 de diciembre, el ángulo cambiará. El Sol lo iluminará de lado. Podemos ver a través de la cola que se está adelgazando. Podríamos captar la sombra del núcleo. Si la cáscara se agrieta, si el gas se despeja, lo sabremos. Después de eso, la puerta se cerrará. Para marzo de 2026, cruzará la órbita de Júpiter. A inicios de la década del 2030, será un fantasma en la oscuridad exterior, desapareciendo para siempre, y aquí está la parte aterradora. No se está deteniendo, no se está desacelerando, no nos está saludando. Está actuando como lo hacen los exploradores. Mapear, muestrear, marcar y moverse. Si esas partículas pesadas son marcadores, si ese antitel es un relé, si ese brillo azul es un motor que sigue funcionando, entonces acabamos de ser catalogados. La hipótesis del jardinero amistoso sugiere que trae vida. La hipótesis del asesino en serie indica que trae veneno. La hipótesis del explorador sugiere que ha traído datos de regreso a alguien más. ¿Qué piensas que realmente es 3 Atlas? ¿Un cometa natural? ¿Un vehículo de panspermia? ¿O algo que no estamos listos para nombrar? Deja tus teorías en los comentarios. Suscríbete para no perderte los datos del 19 de diciembre y comparte esto, porque en 12 días, o bien obtenemos respuestas, o vemos cómo desaparece en la oscuridad para siempre.